Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es una mañana muy especial porque seguimos construyendo un país más inclusivo, porque hablar de más igualdad es hablar de un país más justo para todos y todas. Es por eso que hoy nos encontramos en Chapadmalal, ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en el marco de la promulgación de la nueva ley de movilidad jubilatoria y el lanzamiento de la campaña ANSES Verano. Se encuentran presentes el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. El señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y la señora directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Agradecemos también la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Señores y señoras, a todos y todas, bienvenidos. A continuación vamos a escuchar las palabras de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Bueno, gracias. Buenos días a todos, a todas. Buenos días, presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bienvenido al MAR. Buenos días, gobernador Axel Kicillof. Buenos días, funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional y Provincial en el Partido de General Pueyrredón. Buenos días, concejales, legisladores, intendentes. Buenos días, trabajadores y trabajadoras del organismo. La verdad es que hoy es un día muy importante. Es el primer acto de gobierno del 2021. Un año que, no tengo dudas, viene cargado de esperanza y de ilusión. De dejar atrás un año, el 2020, el año de la pandemia, como nos gusta decir en ANSES, de dejarlo atrás, de saber que hemos hecho un enorme esfuerzo. Durante el 2020, el presidente de la Nación ha tomado decisiones de protección y de cuidado para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Hemos acompañado a trabajadores sin trabajos con el ingreso familiar de emergencia, casi 9 millones de argentinos y argentinas. Hemos acompañado a trabajadores con trabajo con el ATP, invirtiendo para que puedan tener la mitad de su salario garantizado y así poder ayudar al sector privado de la Argentina. Hemos acompañado pensando un bono para los trabajadores y trabajadoras de la salud, más de 600.000 trabajadores, porque sabíamos que estaban poniendo el cuerpo, el corazón en esta tarea, a los que siempre les vamos a estar agradecidos y siempre vamos a reconocer su esfuerzo. Acá están los directores del Hospital de Mar del Plata, del materno y del regional. Hemos acompañado a los artistas, a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, más de 33.000 becas Sostener Cultura. Hemos estado ahí para garantizar un Estado que acompaña, que asiste, pero sobre todo que en momentos de dificultad piensa y se pone en el lugar del otro y de la otra. Hicimos todo eso que, por supuesto, no solo fue una decisión de gobierno, no solo fue una decisión política del presidente de la Nación, sino también fue una enorme inversión. Más de 600.000 millones de pesos solo nuestro organismo en transferencias directas a argentinos y argentinos para poder justamente transitar la pandemia. Todo esto en el 2020. Por supuesto, el 2021 trae otra agenda. Trae la agenda donde podamos volver a recuperar cuestiones estructurales de condiciones de vida para nuestro pueblo. Y en esas cuestiones estructurales está acompañar y asistir en sus jubilaciones a más de 7.200.000 personas, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas. Y en esa agenda estructural también está acompañar y asistir a los más de 4.200.000 nenes y nenas de la Asignación Universal, en donde a partir de un decreto que ha firmado este año el presidente de la Nación, vamos a buscar 1 millón más, de los cuales 723.000 nenes y nenas ya estamos ahora en este mes incluyendo la asignación. Pero además a los nenes y a las nenas del salario familiar, otros 4.200.000 nenes y nenas. Quiere decir que necesitamos construir certezas para acompañar en este 2021, el año de la reconstrucción de la Argentina, y para eso necesitábamos una nueva fórmula de movilidad, que nos permitiera no solo construir en la certeza y en la previsibilidad de un aumento trimestral
de un aumento que cada 3 meses le lleve tranquilidad, porque es de manera automática a esta enorme cantidad de argentinos y argentinas, sino que además necesitábamos que fuera una fórmula que funcionara bien. Ustedes saben que este año los aumentos fueron por decreto, fueron aumentos que funcionaron muy bien, justamente por la decisión política de un presidente. Hemos alcanzado a aumentar 35.3 y nos gusta decir entre nosotros que hemos logrado que los jubilados tengan mejores aumentos que cualquier otra actividad de cualquier sector de trabajadores activos. Hemos logrado eso por la decisión de un presidente, pero sabemos que en la historia argentina por decreto también se les ha descontado jubilaciones a los jubilados. Entonces, salir de esa discrecionalidad nos hace mejores. Por eso volver a una fórmula que nos permita pensar que el crecimiento de la Argentina acompaña el crecimiento de los saberes de los jubilados, pensar que a los trabajadores les va a ir bien, entonces va a haber más recaudación en el organismo, entonces los jubilados y las jubiladas van a cobrar más. Esa idea de pensar que el crecimiento económico vaya a acompañar el crecimiento de los ingresos de las familias argentinas es la idea que nos proponemos como gobierno. Por eso escuchábamos hace poquito a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decirnos que la discusión era cómo lográbamos comprometer ese crecimiento económico a justamente el crecimiento de los trabajadores, de los jubilados, de los chicos y de las chicas de la Argentina. Por eso, esta fórmula de movilidad no es simplemente volver a una fórmula virtuosa, sino es además mostrar qué queremos para la Argentina y qué significa para nosotros la reconstrucción. La reconstrucción de la Argentina es esperanza, la reconstrucción de la Argentina son decisiones políticas de un gobierno que no niega la realidad, sino que se compromete cada día, como durante todo este año, con los medicamentos gratis del PAMI. A mí me gusta decir medicamentos costo cero porque los paga el Estado, no son gratis. Los medicamentos que significan un promedio de 3.200 pesos por cada jubilado. Por eso los 3 bonos para poder acompañar a los jubilados y jubiladas. Por eso congelar las tarifas. Por eso incluso con los créditos de ANSES suspender y después condonar eso que se había acumulado en términos de intereses. También fue una decisión política de este gobierno, porque somos el gobierno que va a reconstruir la Argentina, pero sobre todo somos el gobierno que va a reconstruir cada uno de esos sueños, de esas ideas, de esa planificación de cada una de esas familias que pretende vivir mejor. Acá estamos, somos el gobierno que va a reconstruir la Argentina, somos el gobierno que va a acompañar a cada argentino y argentina, pero sobre todo somos el gobierno que con la fuerza del mar vamos a lograr construir una Argentina para todos y para todos. Gracias a todos, gracias a todas. Un placer estar acá. Bienvenido, gobernador, bienvenido, presidente, al lugar más lindo de la Argentina. Gracias. Las palabras de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, hoy aquí en Mar del Plata. Y a continuación vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buen día, no hace falta decirlo, miren qué día que nos tocó y en qué lugar. La verdad que además un momento importante porque el presidente de la Nación acaba de promulgar la ley que modifica y que instaura esta fórmula jubilatoria que la experiencia mostró, más allá del pizarrón, más allá de los sesudos análisis y mucho más allá de las operaciones políticas, mostró que fue efectiva y que contribuyó a mejorarle el poder adquisitivo a los jubilados y jubiladas de Argentina. Fernanda, me parece que gran parte de las decisiones que durante uno de los años más difíciles de la historia que podamos recordar, como fue el año 2020, gran parte de las medidas que se tomaron para sostener, para acompañar y para impedir que la pandemia golpeara con fuerza inusitada en el lomo de los que menos tienen, gran parte
de las decisiones que tomó Alberto se instrumentaron a través de ANSES, a través de su dirección y a través de los trabajadores y trabajadoras de ANSES, que le dieron ATP, IFE. Hoy, Alberto, yo reflexionaba cómo esos nombres, ATP, IFE, que hasta hace poco no existían, hoy se convirtieron en una marca registrada de tu gobierno porque se aplicaron rápida y oportunamente en el peor momento de la historia. Y eso es muy importante porque uno puede tener una buena idea, pero que el contexto no ayude. Uno puede tener un contexto complicado y después no saber cómo responder. Y después puede tener una buena idea en el contexto adecuado y no saber implementarla, o no poder implementarla, o hacerla a destiempo. La verdad es que gracias a las decisiones que tomaste, Alberto, en un momento tan dramático, millones, y no por decir la palabra millones, millones literalmente, 9 millones para el IFE, cientos de miles de empresas recibieron la asistencia que si no hubieran tenido, hubieran estado en la lona y con la pandemia. Así que la verdad que el ANSES, un instrumento poderosísimo que funcionó con certeza y con precisión en el peor de los momentos. Y eso nos hace pensar 2020, año de la pandemia, 2021, yo digo año de la reconstrucción, pero también año de la vacunación. Porque no podríamos ni pensar, ni planificar una reconstrucción económica, del tejido social, de las familias, esa vida que vos decías, esa normalidad que hay que modificar, pero que hay que reconstruir una forma de vivir que hemos perdido. No podríamos hacerlo si no tuviéramos la vacuna en el horizonte. ¿Por qué? Porque la vacuna es un instrumento científico de avanzada, un logro de la humanidad en tiempo récord que nos va a impedir que la pandemia se haga el festival que se ha hecho durante el año pasado. Y acá en ANSES, que vos firmes ahora la promulgación de esta ley, es muy importante porque muestra también por qué lado vamos a empezar durante el año de la vacunación y de la reconstrucción. El gobierno de Alberto Fernández empieza por los que más lo necesitan, nuestros jubilados y jubiladas, nuestros chicos y nuestras chicas. Y es también para concluir, porque además pasábamos por ese camión donde se van a hacer los trámites demorados por la pandemia. Gente que no se pudo jubilar por los problemas que hubo con el funcionamiento de todo, de la administración pública, y además porque tener que ir a una oficina, aquel que va a empezar a cobrar la jubilación, pero es población de riesgo, entonces era evidentemente una medida de cuidado, tomarse los recaudos para que esto se pudiera hacer sin poner en cuestión la salud de nuestros jubilados y jubiladas. Por eso está recorriendo con 300 operativos, como va a hacer ANSES, el país para ganar ese tiempo perdido y que pueda acceder a los derechos aquel que no lo pudo hacer hasta ahora. Es una decisión acertada. Ya durante este verano se empieza a hacer. Pero también hay una lección, si me lo permitís, Alberto, de economía. Hay una lección de economía en esto. Porque se ha discutido hasta el cansancio cómo se hace para poner en marcha la economía de un país. Y hay quienes dicen que lo que hay que hacer, aunque esto suene extraño, es darle más plata a los que ya la tienen. ¿Por qué? Porque entonces si uno fortalece la rentabilidad, baja los impuestos a mansalva de los que más tienen, no de la pyme, esa es otra discusión, de los que más tienen. Entonces esa cúpula empresarial, esa cúpula de ingresos, lo que va a hacer es dejar derramar ese exceso de riqueza
hacia los que menos tienen, en la famosa teoría del derrame. Enriquecer más a los ricos para que entonces por derrame llegue hasta las capas inferiores de la sociedad. Decía Adam Smith, ya hablaba de esta teoría del derrame. Y paradójicamente, el fundador de la economía, Adam Smith, la refutaba. Porque decía que muchas veces esos mecanismos, muchas veces esos vasos comunicantes no funcionaban. Y acá en la Argentina lo hemos visto. Porque le han dado más y más plata a los que más tenían, y en lugar de ir para abajo, se fue para arriba en avión y se fue a los paraísos fiscales y no volvió nunca más a la República Argentina. Entonces, creo que esto de estar acá, con todas las medidas que mencionaba Fernanda, habla de una teoría económica un poco distinta, que no quiero ponerlo en el plano de lo teórico, lo pongo en el plano de lo real y de lo que ya conocemos y de nuestra experiencia. La economía crece de abajo para arriba. Nadie va a invertir si no hay quien consuma. Nadie va a derramar una riqueza a través de las inversiones si esas inversiones no encuentran un público que las aproveche. Así que no hay que primero crecer para después distribuir, porque muchas veces ese crecimiento nunca desemboca en distribución y muchas veces ni siquiera funciona el crecimiento. Cuando son los jubilados, cuando son los chicos y chicas de la asignación, cuando son los trabajadores en general, cuando son aquellos que a través de una changa se ponen a funcionar, entonces ese mercado interno, entonces esa demanda genera después su propia inversión. Es la distribución lo que genera un crecimiento, que primero tiene que venir ese mercado interno y esa demanda que le dé motivos a nuestros empresarios que lo saben hacer para invertir. Invierten cuando hay quien compre. No se trata de esperar que derrame, se trata de distribuir la riqueza en la Argentina para que esa distribución genere inversión y crecimiento. Eso es lo que estás haciendo, Alberto. Y eso en la Argentina, lamento, le gusta al quien le guste, se llama peronismo, que aprendió a que la distribución no está en guerra con el crecimiento, sino que vienen de la mano. Por eso, muy importante, muchas gracias Alberto, muchas gracias Fernanda por hacerlo acá en nuestra provincia de Buenos Aires, por hacerlo en un lugar tan emblemático y tan precioso como es Chapadmalal, como es Mar del Plata, como es General Pueyrredón. Un gusto estar empezando el año como hay que empezarlo, pensando en los que menos tienen para pensar absolutamente en todos y en todas. Muchísimas gracias. Las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En este día maravilloso junto al mar, seguimos construyendo un país más inclusivo y justo para todos y todas. Por eso vamos a invitar al señor presidente de la Nación a llevar adelante la firma de promulgación de la ley número 27.609. Y ahora sí, a continuación, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buen día a todos y todas y gracias a todos y todas por estar acá. Gracias Fernanda por esta maravillosa idea de hacer esto aquí en tu querida Mar del Plata. La hermosa Mar del Plata, el lugar más lindo de la Argentina, suele decir Fernanda. Alguna razón le cabe, porque cuando uno mira este mar azul, la verdad es que solo se le llena de paz el alma, ¿no? Yo estoy muy contento de empezar este año 2021 y estoy muy contento que el decreto número 1 sea para los jubilados. Porque cuando yo asumí allá por diciembre del año 2019,
le dije a todos los argentinos que yo tenía una prioridad. Mi prioridad era prestarle más atención a los que más necesitaban. Primeros los últimos. Esa fue una consigna que me sostuvo durante todo este año de pandemia. Decir primero los últimos es tanto como decir vamos a ocuparnos antes que nada de los que peor están. Y la realidad es que en diciembre del 2019, entre los que peor estaban los jubilados, que venían de tener una caída en sus ingresos reales del orden del 20%, con una fórmula jubilatoria que sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y que después nadie podía cumplir. Y en verdad para nosotros, el problema que pasan los jubilados, la realidad que atraviesan los jubilados, para nosotros es un problema a resolver. Para nosotros es un problema muy presente. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen. No lo creemos. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos y tenemos que ayudarle a que sus ingresos rindan al máximo. Porque se trata de gente que aportó toda su vida para llegar a la madurez y tener la tranquilidad de poder vivir sin sobresaltos. Y en verdad uno sabe que los jubilados no viven sin sobresaltos y que a muchos les cuesta. Lo menos que podemos hacer es darles algunas mínimas garantías. Por ejemplo, la garantía de la movilidad de sus ingresos. Esto que también explicó Fernanda, que acabamos de ordenar su publicación mañana en el Boletín Oficial para que ya rija en Argentina. Y de ese modo ir permitiendo que también tengan algún grado de previsión los jubilados. La verdad es que no inventamos nada, miramos en la historia reciente. ¿Cuál fue la mejor fórmula para actualizar los ingresos de los jubilados? Y esa mejor fórmula la volvimos a poner en vigencia. Los que se quejan de que no sostuvimos la fórmula que impusieron en la gestión anterior a la nuestra, son los mismos que hicieron caer el 20% el ingreso real de los jubilados. Y la fórmula que estamos imponiendo, en términos reales, hizo crecer el 20% el ingreso de los jubilados. Pero además, tanto nos preocupan los jubilados, que no solo volvimos a poner en práctica esa mejor fórmula, sino que decidimos que se aplique trimestralmente, para que con mayor velocidad los jubilados vean mejorar sus ingresos. Y esto es sin duda un esfuerzo fiscal importante, pero el esfuerzo fiscal importante que hacemos, lo hacemos porque estamos convencidos que el Estado debe estar allí presente para reparar las inequidades que se han generado. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Por eso yo terminé el año 2020 con alguna tranquilidad. La tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Que cuando dije que los jubilados no iban a perder más frente a la inflación, lo cumplí. Y cuando le dije que los jubilados no iban a pagar más los remedios que pagaban para poder atenderse, para poder atender su salud, lo he cumplido. Después, que cada uno escriba lo que se le dé la gana. Esto empíricamente lo sabe cada jubilado y cada jubilada. Saben que no estoy mintiendo. Por delante nos queda mucho. Y nos queda mucho en un escenario todavía muy complejo, porque como bien decía Axel, tuvimos la buena idea de ocuparnos tempranamente en conseguir vacunas para los argentinos. Pero aún así, la pandemia no ha terminado. La pandemia sigue asolando a la patria. Y esto es algo que todos los argentinos debemos tener muy presente. Pasaron las fiestas, empieza el periodo del verano y todos nos distendemos. Y en el acto de distensión el riesgo y el peligro aumentan. Estamos en una ciudad, la maravillosa Mar del Plata, donde los casos crecen de un modo más que preocupante. Y hablo de Mar del Plata, pero me temo que por la costa deben ser casos parecidos. Porque allí estamos todos
en el momento de la celebración del verano, de aprovechar un poco el sol. Se habrán dado cuenta por mi cara que ayer aproveché bastante el sol, leyéndolo a Saborido en un libro maravilloso que escribió sobre el conurbano. Estuve 2 horas leyendo el libro, que me lo devoré, mientras reía mucho, y el sol hizo lo suyo. Y bienvenido sea, porque me hacía falta un poquito de sol, para que voy a mentirles, ¿no? Estaba ya muy amarillo. Y la verdad me vino muy bien, pero en ese momento de distensión que ofrece la playa, el verano, el sol, uno se olvida que hay una pandemia y un virus circulando, y se descuida. Y los que más se descuidan son nuestros jóvenes. Yo he tenido también la edad de ellos, y yo sé lo que es juntarse con amigos a tocar la guitarra, a cantar un rato, y sé que ese momento es maravilloso. Y sé que para muchos ir a bailar es lindo, y que para muchos jugar al fútbol con los amigos es lindo. Todo es lindo, salvo que haya un virus en el medio que nos esté contagiando. ¿Y por qué digo todo esto? Porque quiero llamar a la reflexión a todos. Y que todos tengamos presente que la pandemia no se terminó. Y que la vacuna nos va a dar, con el correr de los meses, inmunidad a un número importante de argentinos. Primeros a los adultos mayores. Pero que en el mientras tanto no podemos jugar con fuego, porque el virus está circulando. Y ayer pido lo que tanto me dijeron, lo que los diarios se cansaron de escribir, que tenían. Recurro a la responsabilidad individual de cada uno. Y que cada uno entienda el riesgo que estamos corriendo. Porque, entre otras cosas, un chico que se enferma, un joven que se enferma, un adolescente que se enferma, bueno, tiene unos días para estar guardado en su casa, pero si enferma a sus mayores, pone en vida la vida de sus mayores. Y lo que queremos es cuidarnos todos, cuidar la vida de todos y la salud de todos. Así que me he ido un minuto por este tema, porque con Axel, que pasamos el fin de año juntos, acá en Chapadmalal, venimos hablando de este tema más que del sol y la playa. Esta es la verdad. Y nos preocupa, y nos preocupa. Pero por delante, si nosotros somos cuidadosos, prestamos atención a estos cuidados que estoy reclamando y seguimos vacunando a los argentinos, como vamos a seguir haciéndolo permanentemente de aquí en adelante, nosotros tenemos un 2021 que nos puede dar muchas oportunidades. Muchas oportunidades. La pandemia dejó al descubierto muchas cosas, pero lo que más demostró es la inequidad, la desigualdad que existía entre nosotros. Descubrir de repente, como bien dijo recién Fernanda, que había 9 millones de argentinos a los que el Estado no registraba, da una prueba de cómo funcionaba la Argentina. El Estado, finalmente, es un acuerdo social entre nosotros. Así lo planteaba Rousseau. Una sociedad se pone de acuerdo para entregarle más poder a un superente que se llama Estado para que nos ordene. Y estaba en lo cierto Rousseau cuando planteaba eso. Por eso el Estado está para ordenar. Porque si dejamos todo en manos del mercado, el mercado no ordena, el mercado desordena. En el mercado rige generalmente la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y el más fuerte suele beneficiarse y el más débil suele ser el comido. Y eso es lo que nosotros nos podemos permitir. Somos seres humanos, no hay más fuertes y más débiles. Somos hombres y mujeres con igualdad de derechos. Nadie tiene más derechos que otro. Y por eso la pandemia lo que nos exige es definitivamente caminar hacia una sociedad más equilibrada, más justa en derechos, más justa también a la hora de distribuir ingresos. Cuando el Estado advirtió que había 9 millones de argentinos que estaban corriendo riesgo de caerse del sistema, fuimos a socorrerlos con el ingreso familiar de emergencia. Pero también cuando advertimos que muchos acumulaban, le pedimos el aporte solidario por única vez, para que con el aporte solidario ayuden a los argentinos que peor la estaban pasando.
No fuimos en una sola mano, fuimos en ambos lados. Prestamos atención a ambas realidades. Y así tenemos que seguir trabajando. Y así tenemos que entender la Argentina. Una Argentina donde los que más tienen deben ayudar a equilibrar y a igualar la sociedad. Porque nadie puede vivir en paz sabiendo que el 44% de los argentinos está en situación de pobreza. ¿Quién puede abrazar la causa política, conocer ese dato y no estar intranquilo? Solo un indecente puede quedarse tranquilo viendo esa realidad. Y nosotros somos gente decente. Y a nosotros eso nos perturba, nos indigna, nos preocupa, nos revela y nos obliga a tenderle la mano, como decía Alfonsín, la ética de la solidaridad, tenderle la mano al que más necesita para subirlo al escenario de la sociedad argentina. No tenerlo allí en el pozo, subirlo al escenario de la sociedad argentina. ¿Qué quiere decir esto? Darle a cada argentino un lugar donde pueda desarrollarse. El que quiera estudiar, que estudie, el que quiera trabajar, que trabaje, pero que todos tengan una motivación en su vida para poder desarrollarse. Y también una motivación para los adultos mayores, de transcurrir esos años de la vida en tranquilidad, sin penurias, sabiendo que habrá un Estado presente que no los va a abandonar nunca más, que no pensará nunca más que el que tiene un auto modelo de 10 años de antigüedad es un jubilado rico y por lo tanto debe pagar sus remedios. Que el jubilado que ha conseguido en su vida tener un departamento de 2 ambientes es un jubilado rico y por lo tanto no necesita ninguna ayuda excepcional del Estado. Decir semejantes cosas, pensar semejantes cosas, habla de quiénes son los unos y quiénes somos los otros. Para nosotros, la Argentina es un país muy desigual y para equilibrarla tenemos que redistribuir el ingreso de otra manera. Y eso debemos hacerlo entre todas y todas, con toda la firmeza que corresponde, sin agredir a nadie. Esto no es, como diría el Martín Fierro, para el mal de nadie, sino para el bien de todos. Esto es para que nosotros vivamos en una sociedad de la que nos sintamos orgullosos vivir. Empezar el año viendo a trabajadores y trabajadoras del ANSES que están preocupados por recuperar el trabajo que durante el año no pudieron hacer como producto de la pandemia, a mí me llena de orgullo. Habla muy bien de esta gente. Habla muy bien de estos funcionarios del Estado, tan maltratados que son muchas veces. Hablan de la calidad de personas que son. Hablan de que en el Estado hay gente como nosotros, como ustedes, que entienden que hay que dignificar la vida del otro. Y no bajan los brazos ni siquiera en el verano, olvidan y postergan sus vacaciones y están aquí para ayudar a abuelos y abuelas que durante este año debieron jubilarse y como consecuencia de la pandemia, por los trámites, por la falta de personal, por la complejidad del trámite vía internet, no pudieron hacerlo. Acá están todos ellos y muchos más prestando este servicio. Ya es hora de que pensemos que podemos hacer otro país y que la construcción de ese país depende exclusivamente de nosotros. Y que seguir haciéndose el distraído frente a las inequidades que se ven solo nos hace cómplices de esas inequidades, nos hace responsables de esas inequidades. Y como es nuestro turno, porque la gente nos eligió, vamos a usar este turno para empezar a cambiar la Argentina, para ponerla de pie y para que entre todos y todas empecemos a construir el país que nos merecemos. Gracias a todos y todas por estar aquí. Con las palabras del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, damos por finalizado el presente acto en el marco de la promulgación de la nueva Ley de Movilidad.